Bienvenidos. Bienvenidas al laberinto. Un programa con muchas entradas y una salida. Bueno, vamos a empezar a grabar esto, ¿no? ¿Empezamos? ¿Vamos? ¿Vamos, no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es El Laberinto y ahora vamos a mostrarles los avances del programa de hoy. Entrevistamos a Leonardo Borges, vamos a hablar de sus libros y de la historia del Uruguay. Tenemos la columna de fútbol con Nicolás Falcón y Yosildo Pereira. Jime Besio nos va a hacer su columna sobre sexualidad, Fede Lezama también va a hablar de políticas y discapacidad y finalmente Sergio Moreira nos va a hacer su columna de cine. ¿Qué tal, Jorge Luis? ¿Cómo andás? Contame algo de tu país. Pequeño error. Yo soy Jorge Luis, no soy Jorge Luis, pero soy Borges. Ah, Jorge Luis Borges, y lo vamos a entrevistar vamos a empezar, porque es el amigo. ¿Me dejan? Gracias. Sí, esto es así. ¿Está chequeado? Sí. El laberinto... Uy, qué raro es esto. El laberinto es así, es un poco extraño. Bueno, vamos a empezar, si me dejan trabajar, vamos a empezar la entrevista con Leonardo Borges. Un placer estar acá. No, un placer para mí estar. Sí, yo estoy acá, no sé por qué dije un placer estar acá, porque es que esta gente te trastoca un poco. Tenía muchas ganas de entrevistarte y la verdad que no sabía por dónde empezar porque digo, qué interesante que es todo lo que contás en tus libros. Sabemos que salió el segundo y yo estoy masticando el primero aún. Pero igual si compran el primero, está muy sirve. Bien. Va todo está para la misma bien. cuenta. Exactamente. De todas formas, a mí me interesaba un pasito antes de los libros. Tuviste mucha trayectoria en los medios, me vi muchas entrevistas tuyas preparando este encuentro, pero pensaba, ¿cuándo nació esa idea de leer la historia, buscar la verdadera historia? Porque yo creo que lo que estás, digamos, en el discurso, en tu historia, lo que estamos buscando es no seguir la historia oficial, sino saber la verdad de lo que pasó. Claro. A mí lo que yo siempre prefiero, antes de hablar de revisionismo o de la verdad o verdadero, que son conceptos bastante complejos, sí, me gusta hablar de que creo que hago historia con un martillo. ¿Te acuerdas de Nietzsche? Sí. Que filosofaba martillazos. Sí, tal cual. Bueno, a mí me gusta ese concepto. Me gusta ese concepto ¿por qué? Porque en realidad yo creo que un libro de historia no debe generar respuestas, sino más preguntas. Está bien. Los haitianos tienen un dicho, esto siempre yo lo repito, pero para mí es maravilloso. Tienen un dicho en creol que es Jemón, que quiere decir detrás de las montañas hay más montañas. Claro. Es tristísimo realmente. Sí. Pero yo lo cambio y digo, con respecto a la historia, utilizo una parte y digo, detrás de las preguntas siempre hay más preguntas, ¿no? Entonces, en realidad la historia no debería cerrar brechas, sino abrir, ¿no? Abrir esas tranqueras y decir, bueno, vamos a tratar de entender. ¿Y en qué momento se te despertó esa lectura? Cuando te daban historia como alumno en el liceo, ¿ya tratabas de tener esa mirada o fue algo que posterior? No, yo creo que todas las personas fuimos marcadas por docentes. En mayor o menor medida, ¿no? Sí, seguro. A mí me ha pasado hablar con gente que hizo medicina o matemática o cosas que no tienen que ver y te dicen, no, pero yo tuve un profesor de matemáticas que me marcó. Bueno, yo tuve dos profesores de historia en secundaria que me marcaron muchísimo, uno en quinto y otro en sexto, que es cuando uno empieza como a reflexionar mucho más. Claro. Y a partir de ahí dije, bueno, yo pretendía trabajar, hacer algo relacionado a la literatura, eso lo tenía claro. ¿Ah, sí? Pero la historia me sedujo profundamente. Entonces dije, bueno, vamos a arrancar por la historia que también tiene algo de literatura, sí, inevitablemente. Claro. Y con el tiempo hice cosas de literatura bastantes, claro, y sigo haciendo. Pero el tema es ese, ¿no? Yo creo que a partir de ahí empezaron las preguntas, porque fueron dos docentes que no daban la clase como si fuera una Biblia pagana. Bueno, las causas del imperialismo son tal, tal y tal. Los malos y los buenos, que es un concepto que se repite. Claro, si no es, bueno, vamos a investigar. Claro. Te daban documentos, y a partir de los documentos de diferentes autores, vos ibas diciendo, pero ¿quién tiene la razón? Bueno, y ahí ibas construyendo, porque yo creo que justamente el conocimiento se construye en ese sentido. Cuando viví mucho tiempo afuera, como pasó a mí, cuestionas mucho el tema de la identidad en Uruguay, el por qué un uruguayo
o uruguaya es uruguayo o uruguaya. O sea, ¿cómo se genera nuestra identidad? A mí me pasaba mucho cuando, por ejemplo, conocí a los saharauis, a los campamentos de refugiados saharaui, que cualquier saharaui en el mundo, en parte del mundo que esté, está convencido de su identidad. Dice que es saharaui, defiende su idioma, su cultura, su historia familiar, su historia de vida, la historia de su pueblo. Y ellos no tienen país porque le fue arrebatado y viven en la mitad del desierto en un campo de refugiados. Y a mí eso me generaba como cierta admiración, porque yo decía, a mí me da la sensación de que los uruguayos éramos uruguayos por haber nacido en este ámbito territorial que todos sospechábamos, de hecho con tu libro un poco el medio lo confirmás, que tiene mucha arbitrariedad, es una cosa casi casual, que podía haber sido un poquito más para allá y éramos brasileros, claro, o un poquito más para acá y éramos argentinos, ¿no? Sí. Algo así como decía un autor que somos un conjunto de argentinos en un territorio brasilero. Tal cual. Porque, ¿qué pasa? Yo pensaba eso, ¿cómo se construye esa identidad? Y a la vez, tus libros, que uno podría, haciendo una lectura muy superficial, ¿conspiran contra esa identidad o al revés, la afirman? ¿Qué te parece que le puede pasar a una persona que lea la historia y descubra, esto no fue como me lo contaron? No, pues yo creo que en realidad lo que hace es apuntalar la idea de romper con un discurso oficial, ¿no? Con esa idea de la historia oficial como un discurso armado, como un andamiaje moralmente aceptable, correcto. Hasta sospechosa, ¿no? Porque... Sospechoso, claro. Sí. Petit Muñoz dijo alguna vez, el gran historiador, en una conversación con Maggi, yo trabajé muchos años con Maggi y me contaba todas estas dimes y diretes, y le decía, pero Carlos, a Maggi, no podés hablar de Artigas porque no te van a creer. Claro. Porque están, no, es un prócer. Es esa idea, ¿no? Pero yo creo que Uruguay tiene esos conflictos identitarios porque, claro, es una provincia secesionista de la Argentina. No de la Argentina como un Estado nacional, ojo. La Argentina va a ser un Estado nacional recién con Mitre, recién a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Pero no de la Argentina que conocemos la Argentina ahora, como Provincias Unidas. Claro. ¿Tá? Porque también está eso es bastante complejo de explicar a veces en pocos minutos, de la identidad que antes no era como ahora, no existían las naciones. Claro. ¿Tá? Pero bueno, entonces nosotros como somos una provincia secesionista, lo que terminó sucediendo es que necesitábamos desesperadamente diferenciarnos de nuestros hermanos mayores. Sobre todo Argentina, pero Brasil también. Claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí aparece Artigas. Porque Artigas es era un caudillo, que pertenecía a las Provincias Unidas, pero la Argentina no lo quiso. Cuando construyó su identidad, la Argentina no lo quiso, lo excluyó. Claro. Entonces Uruguay, ¿qué dijo? Tráelo para acá. Para acá. Es mío. Claro. Pero acordate, vos no lo quisiste. Por eso recuerdo cuando la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta argentina, dijo que era argentino. Sí. Artigas quiso ser argentino, lo dijo en Entre Ríos, enfrente en aquel momento del gobernador de Entre Ríos, y la gente se enojó. Porque claro, ya lo tiraste. Claro. Ahora no lo pidas. Nos sacan a Natalia Oreiro, nos quieren sacar a Artigas. Claro, pero en realidad yo creo que en ese sentido, no me voy a meter en lo político porque en realidad no me interesa, eso se habla con los politólogos, si les cae bien o no Cristina, pero lo que dijo para mí fue la mayor autocrítica de un presidente argentino en toda su historia. En toda su historia. ¿Ah, sí? Claro, sí, porque la historia argentina es unitaria, mitrista de Sarmiento y antiartiguista y anticaudillos. Claro. Entonces agarrar un caudillo, auparlo y colocarlo en ese lugar, para mí, yo tuve una discusión con Lincoln Maistegui, ya fallecido, el gran historiador blanco, porque a él le molestó muchísimo. Claro. A él le molestó muchísimo. A mí no me molestó. Sí entendía... Es cierto que decís en el libro también que el artiguismo, el seguir la luz de Artigas, es algo que se disputan inclusive extremos políticos, ¿no? La derecha, la izquierda, ¿no? Hay como grupos que embanderarse en Artigas es como algo tan inmaculado que nadie se anima a decir te estás una figura ambigua o algo así, ¿no? Porque es el mito máximo. Entonces, imagínate que el mito máximo lo llenan de significado, entonces va creciendo, imagínate. Entonces después ya pierde su forma, ya tiene otra forma, es otra cosa, ya no es lo mismo que era. Porque si vos lo llenás de significados, si decís, bueno, cuando decís quién es artiguista y te levanta la mano, un militar, un tupamaro, un comunista, un blanco, un colorado, un indigenista. Nadie se anima a decir que no es artiguista, claro. Claro, entonces el punto es que se pierde sentido. Sí. Pierde sentido la figura. ¿Por qué? Porque cada uno toma retazos de lo que le sirve. Entonces, los militares te toman la batalla de las piedras. ¿no? Claro. Hay, no sé, 200 lo hablamos libros. una vez porque a mí es un tema que me fascina. Yo siempre quería hacer como una novela que no tuviera nada que ver con la historia, pero que transcurriera en un lugar. Y me gustaba mucho la batalla de las piedras. Y cuando es cierto que me tiraste 2 o 3 cosas, yo dije, ¿qué razón tiene? ¿Qué lectura errada a esa gesta? Uno piensa en la batalla de las piedras y se imagina 10 gauchos y 3 indios peleando contra 5.000 españoles. No, fue una batalla bastante pareja.
Claro. Fue una batalla bastante Para arrancar fue pareja, era Sí, fue pareja. 1200, ¿no? Más o Sí, menos. sí. Pero más allá de eso, digo, obviamente que la historiografía la ha llenado de oropeles, ¿no? La batalla de las piedras. Y se ha comparado a Artigas con Napoleón o como Aníbal de Cartagena desde el punto de vista de la estrategia. Sí. Entonces sabemos que Artigas no era un militar de carrera. Claro. No podía conocer las estrategias. Sí tuvo una gran estrategia, pero creo que de vaquiano, de conocedor. Claro. Sí, hay una historia que se contaba de que hizo escapar como a un grupo. Sí, y claro. Eso pasó, eso sí. Sí, lo que hace, digamos, los españoles de Posadas, que era un capitán de fragata, o sea, Sí, el era pobre, un hombre de mar, claro. llegan mucho más Arrancó temprano. desventaja, digamos, Posada. Totalmente. Claro. Llegan mucho más temprano y se colocan en un alto, en las piedras, o sea que tenía la ventaja, ¿no? Ventaja estratégica. Claro. Entonces Artigas lo que hace es, bueno, después de que se desprende una... Sucede en ese terreno que hay, perdóname que me quedé pensando, yo fui una vez a las piedras, a donde supuestamente fue el terreno donde Sí. ¿Fue efectivamente ahí? Sí, los historiadores, Sí. o sea, vos vas a las piedras y hablas con los historiadores locales y saben todo de la batalla. Bien. O sea, si querés saber de eso, habla con los historiadores locales que tienen al dedillo. Claro. ¿Viste? Esta piedra se movió, ese tipo de cosas Bien. que para uno son un poco lejanas. Pero a lo que voy es que, bueno, atacan las fuerzas de Artigas después de que un escuadrón de Posadas rompe filas y se va con Artigas. Eso no se sabe mucho. No, claro. 250 hombres de Posadas se van con hubo ahí Artigas. Sí. Una deserción que ya estaba Claro. arreglada, obviamente. Si pasan al laberinto, yo a Nicolás Falcón lo veo haciendo ese tipo de movimiento. ¿Sabes? Si viene otro programa y dice, tenemos presupuesto, se nos va seguro. Sí, es el típico desertor. Claro, ¿A se que sí? pasa. Y bueno, Artigas hace atacar a Manuel Artigas. Sí. Atacan y después, inmediatamente que atacan, se retiran. Ahí va. Entonces los españoles, ¿qué creen? Se están retirando porque están perdiendo. Entonces atacan y salen de esa posición Claro, que tenían privilegiada. y la caballería de Artigas los... Ahí va. Esto es lo A mí eso me lo contaron hasta en la en creo la que fue en la escuela. escuela, me lo contaron. Claro, Sí, claro, sí. las maestras nos hacen el dibujito inclusive. Claro. Pero bueno, si nos quedamos con la batalla de las piedras, obviamente no vamos a entender el proceso artiguista y es una frutillita dentro de lo que es una Sí me torta. llamó la atención cuando hablas de la batalla de las piedras que hablas de un proceso casi como de autodeterminación, como una comunidad autónoma, como lo que pasó en España, de hecho vinculada a la corona española, ¿no? Era como dos formas de, o por lo menos yo entendía así, que era, había una necesidad de autodeterminación, digamos, y los dos bandos que se enfrentaban eran diferentes formas, pero de la misma autodeterminación, ¿no? En realidad, claro, sucede esto, digamos, la revolución de este lado del mundo Sí. se da porque Napoleón había invadido España, ¿verdad? España estaba tomada por las fuerzas napoleónicas y por tanto las colonias de Claro. España estaban acéfalas. ¿Tá? Entonces, ¿cuál fue la idea? Bueno, la idea de la Junta de Mayo, el 25 de mayo de 1810, con Mariano Moreno, Cornelio Saavedra y toda aquella barra, la idea era, bueno, hagamos juntas autónomas como también hicieron los españoles. Claro. Que habían hecho juntas autónomas, porque ellos son esencialmente autónomos, bueno, lo sabés, Sí, sí, ¿no? sí. Esa idea de cada una de las provincias, porque España es la suma de muchos reinos que se terminó de configurar en Que genera 1459. hasta el día de hoy todos los coletazos que te puedas Claro. imaginar en la identidad, mucho sufrimiento, gente presa, o sea, Exacto. no es un tema, bueno, el terrorismo, todo lo que pasó está vinculado a este gran problema que tiene que ver con la identidad de los pueblos, por eso me parece un tema tan Claro. importante. Entonces, digamos, los patriotas, entre comillas, que se les llama patriotas, yo discuto ese término de patriota, Y es raro. porque es extemporáneo me parece, pero bueno, los patriotas, digamos, lo que querían era una junta, pero querían seguir dependiendo de España. Claro. Por eso, la batalla de las piedras es una batalla en la cual Artigas o los ejércitos de Artigas tienen la bandera blanca de los Borbones, de la casa de los Borbones. Claro. ¿Tá? La bandera de 3 colores de Artigas es de 1813 recién. ¿Tá? Él tenía, de alguna forma, él estaba detrás de Fernando VII. Él decía, bueno, nosotros queremos que venga Fernando VII, que estaba preso por las fuerzas de Napoleón, pero lo queremos desde un lugar más autónomo, Claro. juntas. Claro. Entonces, del otro lado, quienes estaban, porque siempre se ha dicho de forma, creo, errónea, que la batalla de las piedras fue entre españoles y patriotas. No es así. Y no es así. Habían de los dos en los dos lados. ¿tá? Claro. Porque, ¿qué pasa? En España se había instaurado una cosa que se llamaba el Consejo de Regencia, que era como que ese consejo debía gobernar América. No le daban derecho a juntas. Claro. Entonces, digamos, Elío... Y que había era algo económico atrás de eso, ¿no? absolutamente, pero ahí sí nos metemos. Sí. Vamos a hacer un corte, tenemos que hacer un corte. Enseguida volvemos con esta historia fácil de la mano de Leonardo. Ahora volvemos.
por ejemplo, suponete que yo voy a pedir un aumento a mi jefe, ¿no? Y él me dice, de ninguna manera, yo no te puedo dar ningún aumento, de acá a 6 meses, olvídate. Y yo me tiro al piso, empiezo a romper todo. Te echan. Eso es una rabieta, exactamente. Te echan. Entonces, como al niño no le va a servir para el futuro, tratemos de que cuando sea niño aprenda a controlar eso. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Hola, ¿qué tal? Soy el sapo de Titerías. No se pierdan el sábado sale Titerías por Esdrújula TV. Tienen que verlo, está buenazo. Volvemos de la pausa con Leonardo Borges. Estamos haciendo una lectura totalmente fascinante de la historia de nuestro país. Y yo pensaba eso, ¿no? Lo importante que es a la hora inclusive de leer el presente, porque si empezamos a entender lo que pasa como la historia no la historia de los malos y los buenos, claro, sino como las circunstancias, todo lo que rodea, todos los matices, yo creo que nos da. Sin embargo, creo que vivimos en la época de las redes, sobre todo en Twitter pasa, que parece que no se aceptan los matices, ¿no? Esto es sí o no, malo y bueno. Sí, claro. Yo creo que la historia es un instrumento, es una herramienta fundamental para entender el presente. Y en la historia el pasado es una herramienta. Claro. ¿Qué quiero decir? O sea, a veces uno piensa que la historia es narrar cosas viejas. Eso no es la historia. Claro. La historia es hacernos preguntas desde el presente y utilizar como herramienta el pasado para poder responderlas y viceversa. A veces hacernos preguntas desde el pasado y con las cosas del presente explicarlas. Por eso yo siempre reivindico que el historiador tiene que estar analizando el presente en los medios de comunicación. Ese lugar lo robaron los politólogos, que tengo muchos amigos politólogos, está todo bien. Ojalá fueran los politólogos. Yo creo que a veces lo robaron opinadores. Claro, pero que eso desmerece mucho, me parece. Pero en los años 50, cuando se necesitaba analizar algo del país, se llamaba un historiador. Claro. ¿Y tuviste problemas por usar, por ejemplo, imágenes de símbolos patrios, Artigas y eso de forma un poco más alternativa, o por hacer una lectura alternativa? ¿Tuviste algún recuerdo del Cuarteto de Nos con el tema el día que Artigas se emborrachó, que se armó un poco de lío? ¿Vos tuviste problemas por no problemas, tipo? Claro, no problemas como tuvo el Cuarteto, que fue casi prohibido. Sí, lo prohibieron, casi prohibido. Pero sí problemas porque mucha gente se enoja. Por ejemplo, hubo varias personas que me dijeron, ¿cómo te animaste a poner a Artigas con unos lentes 3D? Esto es una falta de respeto. Claro. Y me estaban dando la razón en todo, ¿no? Porque ahí decía, bueno, sí, acá está, mirá lo que me están diciendo. Claro. Y en el tomo 2 está Rivera con una diadema indígena y Oribe con la camiseta de Brasil. Pero bueno, la idea también es generar debate. Claro. Yo sigo muchos historiadores y leo, y hay uno en particular que yo quiero mucho además, que no estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, pero me ayuda a pensar, que es Guillermo Vázquez Franco. Lo recomiendo altamente, se van a calentar cuando lo lean, claro. Pero justamente la idea de pensar es leer algo en lo cual no estás de acuerdo. Porque si todos leemos lo que estamos totalmente de acuerdo, es una cosa tan aburrida. Totalmente. ¿No? Claro. Entonces, a mí me ayuda a pensar ese tipo de cosas. Se me ocurren muchísimas preguntas, como por ejemplo si Uruguay efectivamente es un país inventado, el famoso Estado tapón. Bueno, en realidad, hoy en día, cuando uno analiza desde el presente, tiene que tener en cuenta el contexto, ¿no? Bueno, yo te digo Uruguay, país inventado, como si el resto no lo fueran, ¿no? Claro. De cierta forma, todos los países. Claro. Te podría decir, sí, bueno, sí, en realidad Inglaterra tuvo un papel fundamental, importante en la creación del Uruguay como una realidad diferente a la Argentina. Porque mira que la ruptura del virreinato fue un duelo larguísimo, pero un duelo de verdad, un duelo que costó muchas vidas, porque ¿qué pasa? Uruguay, después que se crea, cada vez que tenía un problema, ¿qué hacía? Le pedía ayuda a Brasil o Argentina, invasiones, esto, lo otro, y todo esto, el duelo termina con la guerra del Paraguay. Claro.
Termina con la guerra del Sí, Paraguay, sí, sí, ese sí. duelo, que lo tuvo Uruguay y lo tuvo Argentina también, y lo tuvo Paraguay. O sea, de alguna Nosotros forma... decimos hay mucha muerte, mucho sufrimiento atrás de todo eso. Por eso yo a veces lo traigo inclusive cuando hablamos de leer la realidad, porque también nos pasa, por ejemplo, yo no sé, no te he leído cosas del ámbito reciente, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte se genera, por ejemplo, con la dictadura uruguaya, hay como una doble lectura, aunque es una historia muy reciente, empiezan a aparecer nuevas voces con lecturas alternativas a las que nosotros teníamos o las que los vivimos, aunque fuera en la infancia, también lo teníamos, ¿no? Sí, hay una cosa que a mí me encanta. Yo nací en el año 81, no soy ningún pibe, pero no viví la dictadura. Claro, sos un pibe. Pero no viví la dictadura. Entonces, Sí, una de las cosas que recuerdo que me decían cuando yo era más chico era, vos no podés hablar de eso porque no lo viviste. Claro. Y yo le respondía, justamente porque no lo viví es porque puedo hablar. No podrías hablar de la batalla de las piedras tampoco, entonces. Exacto. Pero la gente, como lo vivió, se piensa que tiene el monopolio de la verdad para poder hablar de las cosas. Y eso le hace mucho mal al estudio de la historia reciente. Claro. Le hace mucho mal. Yo creo que la historia reciente se va a contar con gente inclusive más chica que yo. Claro. Y rápidamente, porque tenemos que terminar y te tengo que hacer el juego de cosas que puedo y no puedo hacer. ¿Qué lectura haces del tema de la teoría de los dos demonios esa que se ha generado? ¿Qué lectura haces de la dictadura que personalmente así, si tuvieras que hacer un flash? Así rapidito, gracias. Sí, en un lugar gracias, espectacular. Mira, a mí me tocó, yo en el año 2008 escribí junto a Carlos Maggi un libro que se llama Desde Artigas a nuestros días. Y nos tocaba llegar a la dictadura. Maggi, el pibe, un hombre de la generación del 45, un mito viviente de la intelectualidad, una vaca sagrada de la intelectualidad, y yo, que en aquel momento tenía 20 y pico de años. Entonces discutimos mucho, pero Carlos siempre, como todo sabio, te escuchaba. Claro. No te decía, callate, no, al contrario, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En un momento dijimos, ¿qué hacemos con los 60, 70, 80? Entonces me dijo, vamos a hacer esto. Y la trazó él. Tracemos una línea que es la democracia. Cada vez que alguien se apartaba de la democracia, lo marcamos y explicamos por qué se apartó. ¿Qué te parece? Fantástico. Todos se apartaron. Claro, no había nadie. No había nadie. Todos en algún momento se apartaron. quedaron ustedes solamente. Fascinante. Bueno, te vamos a volver a invitar a hablar exclusivamente de la historia reciente. Como es un programa este programa hablamos mucho del tema de discapacidad, personas en situación de discapacidad, hacemos un juego con los invitados que es justamente lo que es la discapacidad, que es cosas que puedo y no puedo hacer. Entonces, acá tengo un listado que paso a leerte. Correr una maratón. No puedo. No puedo ni correr una cuadra. ¿No? Tocar la guitarra eléctrica. Sí, puedo. ¿Tenés un grupo de rock? Sí, ¿Puede sí, ser? sí. Eso es una novedad. Pero toco el bajo. Tocás el bajo, pero tocás la guitarra en galerías, digamos. No sé qué toca Falcón opina desde lejos y tira algo. Toca el bajo. Bueno. Cantar. Canto muy mal. ¿Cantas mal? Sí. ¿Cantar flamenco? Entonces ni te pregunto. No, ni loco. No. Dar clases de biología. No me animo. Vos sos un tipo muy didáctico, ¿no? Sí, pero respeto mucho el conocimiento específico de mis colegas. Está bárbaro. Jugar de golero. Soy muy petizo. Porque viste que son 2.44. Son medio como altos son 2.44, sí. 7.30 y pico. Son medio como altos, es verdad. Asistir un parto. Me muero. Sí. Me muero, no podría. Me caigo así, ¿viste? Desmayado, ¿no? Andar en zancos. Ahí resolveríamos la altura. Vos sabés que cuando yo era chiquilín lo hice una vez. Y pero ya no soy un chiquilín. Desfilar en zunga. Esto es Falcón que arma los listados de esto. Y no me animaría. En este momento con el peso que tengo además. Parezco Homero Simpson. No. La única que logré colar yo, hacerme socio de Cerro. Soy de Peñarol. Pero vamos a un corte. No me cae mal Cerro. Pero ahora tenemos al Rife Pandiani. Pandiani, claro. Un emblema de Peñarol dirigiendo Cerro. Exactamente. Así que tenemos cierto... Gracias, Leonardo. Muchas gracias a ustedes. La verdad, me pasé un gran momento. Lindo momento. Leonardo Borges, compren sus libros, son una maravilla. Acá tienen el tomo 1. ¿El tomo 2 se llama? Igual, Historia escondida en Uruguay, volumen 2, Héroes, Antihéroes y Villanos. Exactamente. Y nosotros seguimos en el laberinto. Y en este corner del laberinto, como estuve, vamos a hablar de fútbol, aprovechando que tenemos a esta gente ahí fuera de juego. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Sí, bueno, ¿Todo bien? vamos al bar. Porque si estamos fuera de juego, hay que revisar todo. Vamos a hablar hay que del revisar VAR. todo. Justamente de eso. Vamos a hablar del VAR, sí, puede ser. Inoportuno. ¿Cuál es su postura que seguramente sea enfrentada con respecto al VAR? No, a mí me encanta el VAR porque
Estamos hablando del fútbol. No, obviamente. Con VAR con B corta. Me encanta Sí. el VAR con B corta porque la FIFA le dio trabajo a los jueces. Eso nadie ¿Te lo gusta valora. porque le dio trabajo a los jueces? Claro. Qué cosa rara, ¿no? O sea, más gasto, mejor. Claro, por supuesto. Y más ganancia para quién. Para- También Pero habría que analizar eso. ¿No te parece que se enlentece? No, a mí desde que se implementó, a mí me gustó porque cuando fuimos al Mundial de Polonia, que esa partecita la va a contar Josildo, nos dieron una charla introductoria y me encantó cómo nos empezaron a explicar el VAR. Adelante, Josildo. Lo que pasa es que, claro, para seguir un poquito con eso, el tema es la polemización, la polémica que es buena, en realidad, o sea, para el fútbol, para la comunicación, para el entorno. Lo quiere generar FIFA en realidad. Claro. O sea, el VAR no quita la polémica. La polémica sigue, incluso La polémica existe. se puede acrecentar incluso. El tema, yo creo que la discrepancia mía, por ejemplo, no es con el VAR instrumento, es con la aplicación y cómo. Por ejemplo, si te la llevo al fútbol uruguayo que vino ahora, me parece un desastre como vino el fútbol uruguayo ahora. Decime a mí que a Cerro le cobraron 2 penales, no Claro, era VAR, pero pará, 2 penales. pero más allá de Podemos eso, hablar de igual un pero momento pará, de eso, ¿no? Déjenme redondear la idea, que van a ser los dos contra Sí, mí sí, hoy, no, hoy que me toca a mí dale. estar contra Dele, ustedes, dele. pará. No, a lo que voy es a esto. Vos no podés darle a un partido una herramienta que prácticamente hace que los jueces actúen diferente. Los jueces actúan diferente, es casi como que cambia el reglamento. ¿Te Y parece? en otro partido no lo tenés. Claro. O sea, me parece que si lo tenés es para todos. Yo voy a la aplicación. Eso es para boicotear al Ejecutivo. Bueno, yo tan lejos no llego. pero- No lo tienen todos los partidos para poder boicotear al señor Ignacio Alonso. ¿Quién? No, ¿Quién? en realidad, Nico, si volvemos a lo mismo, digo, y ya tengo que seguir con eso, que yo ese dato no lo tengo. Si vos recordás esa charla que vos decías en Polonia, es una imposición. La FIFA quiere que esté en todas las ligas el VAR. Sí. Incluso en esa charla de Máximo Eso Busaca, el árbitro, aquel ex árbitro reconocido. Pero tiene que ser así, no tiene sentido un instrumento o es para todos. Él decía, no. el fútbol uruguayo lo va a poder hacer. Nosotros decíamos, Claro. mirá que las infraestructuras del fútbol uruguayo, porque vos fuiste una vez a arbitrar una final entre Uruguay y Costa Rica, una clasificación al Mundial, fuiste solamente al Estadio Centenario. Vos conocés los demás escenarios, conocés la economía del fútbol uruguayo. Conocés seguramente. Barranquilla. Dice, no, lo vamos a hacer igual, se va a hacer igual. Como decía, eso fue un poco informal, no fuera de la charla, decía, se va a hacer igual. Lo vamos a Claro. hacer. O sea, ahí se impone. Sí. Pero, ¿de qué manera? No, pero ¿Y a qué precio? si se imponen, tenés una ley que la tenés que cumplir. Hay 40 partidos que vos tenés que jugar con tus planteles, con VAR. Bueno, ahí me das la razón. ¿Cuántos partidos son del campeonato uruguayo? 100 y pico, 200, no sé, ya Claro, no sé. Para pasar Y limpio, necesitas solo vamos, 40 con vamos VAR. a pasar en limpio cosas para la gente que está viendo y escuchando. Ahí va. Digo escuchando porque se Sí, nota sí, muchos años algunos de radio. deben de escuchar. Muchos años de radio. Dijiste algo de boicotear. Claro, Explícame. porque los equipos que están en contra del VAR son los equipos pro-Tenfield que están en contra de este ejecutivo. Todo tiene que ver con todo. Entonces, para boicotear el buen relacionamiento que tiene Nacho Alonso con Conmebol y FIFA, si no, fíjense, voy a poner otro tema, pero que tiene que ver con esto. ¿Por qué la Conmebol le puso la final de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores a Uruguay? Por el relacionamiento de la calle Pou y Nacho Alonso. No me quedó claro igual. ¿A quién boicotea a quién? La AUF boicotea los equipos chicos, Liverpool, Wander, Rampla, Cerro. No Cerro, no, chicos. No, pero lo estoy poniendo en un colectivo así se entiende y no me tomo Equipos diferentes. el pelo. Equipos diferentes. Porque son todos equipos pro Tenfield. Entonces están contra Tenfield, dice. a este ejecutivo. Sí. Y eso sería. Boicotear el VAR y boicotear las buenas intenciones de Ignacio Alonso. ¿Pero vos te parece que el equipo es el que boicotea el VAR o Sus dirigentes. los árbitros? Sus dirigentes, y acá hay buenos 3 árbitros de VAR. Esteban Otojic, Cristian Ferreira y León González. Los demás son bastante mediocres. Y en realidad, o sea, más allá del nivel, no estaban preparados. Los árbitros uruguayos Hoy no te se dan, pudo cuando poner. salen acá te dan, ¿sabes? Entre lo que dijiste del Cerro y lo de los árbitros. No, pero digo, candidato. el VAR no se Yo pudo implementar antes. Perdón, Joaquín. Sí. Yo estoy para discutir con el señor.
no contigo. Usted acá yo conduzco yo, está para discutir con el que yo te señale, así que... Dale. Decía discutir conmigo en este momento. Por favor, ¿cuántos minutos le dio a usted? ¿Cuántos segundos? No sé, estoy moderando ahí. El cronómetro, por favor. Ahora lo voy a hacer, le voy a dar una barrera acá. No, le digo que el VAR sí quiso imponer antes, en realidad, pero no se pudo porque primero no había jueces de VAR. Claro. Después, cuando el tema de la pandemia hubo muchos ¿No había árbitros. jueces de VAR? Señor, ya lo escuché a usted, por favor. Después los árbitros se tuvieron que ir al exterior y hacer burbujas y no podían, los que estaban capacitados no podían volver. Entonces se tuvo que ir aplazando. Y después se formó gente. O sea, no es que no estén, que los jueces no tengan la capacidad. No estaban formados. Claro. Pero o sea, falta un montón de cosas. Yo digo, Ni que como hablar. espectadores y periodistas, muchos periodistas hablan, pero yo a Nico le escuché decir que como espectador le gustaba inclusive la sensación esa del VAR, la tensión de que capaz que anula un gol. Sí. ¿Vos seguís con esa postura? A mí me encanta y Aunque esté el jugador festejando, que capaz que lo anule. a mí me encanta. Porque en la charla que estuvimos con Máximo Busaca en Polonia, con el señor Josilo Pereira, Máximo Busaca dijo, tienen que esperar hasta la mitad de la cancha y hasta que el último árbitro de VAR mire el triangulito. Entonces, yo no tengo la expectativa del gol. Tiene que mejorar la aplicación, porque le quitan el festejo de gol, No lo le máximo. quita. Tiene que esperar 2 minutos, 3, 5. Y bueno, pero te tenés que adaptar si querés que la FIFA te dé más platita. No, pero que la FIFA adapte a la mejor aplicación. Ay, el VAR ay. puede estar bien, pero hay que aplicarlo de mejor Me manera. voy, Joaquín, porque me tiene podrido. Bueno, saco los frenos. No que bajar, no que bajar. Chao. Ahora, y de todas formas, vamos a hablar de la justicia o no del acto, ¿no? El juez está para eso, para que lo que pase Me sea... cuesta para cobrar los viáticos. Sí, no, bueno, no está para que gane el mejor. A veces gana el peor. Claro, No, el como juez, en la vida. el juez en realidad es un actor más del fútbol, que también eso en otro momento podemos discutir, que siempre le damos pala al juez como que el juez no existe. A mí lo que el juez me mola- es un equipo más no sé si del espectáculo. están de acuerdo con esto, seguramente no, conociéndolos. Pero, ¿no les parece, por ejemplo, que el Orsay no se trata, por lo menos a mí, No, sí de un jugador adelantado y no de una línea para ver si hay un codo más allá? Ah, por No se supuesto. trata de eso. Sí, O sí, sea, por supuesto. fuera de juego no se trata de que un jugador esté por delante. Te voy El jugador. a meter una metáfora. Dale. Sacarle la ley del Orsay al fútbol es como a mí sacarme las rodillas. No tiene sentido. No, pero yo creo que Joaquín no dice sacar la ley de Para offside. que fue difícil, déjame Sí, pensar o sea, rápido. pero yo entiendo que no querés sacar la ley del offside, sino que sea un offside claro. Claro, No una uña, Un tipo no una mano. adelante Claro. de la pelota sin otro del otro Yo lado. estoy ahí Muy fácil. pero totalmente de acuerdo. No el codo, Les no voy la a poner rodilla. un ejemplo. Esteban Ostojic con Palmeiras River, con el partido de que River ganó 2-0 y le robó un gol. Le robó un gol, no. Les anuló un gol en la hora. Le dieron la mejor calificación de ese partido. 8-1. Los hinchas de River no les gustó, pero a la gente de Conmebol fue un buen arbitraje. Claro, ahí tocas otro punto. ¿Vos te pensás que los árbitros van a querer arbitrar mal? No hacen más. O sea, los árbitros claro, quieren arbitrar lo bien, quieren hacer que les den buenos puntajes, que le den... Salvo el que arbitró con Cerro, que siempre nos cobra penal en contra. Bueno, Pero yo estoy hay cosas que no se absolutamente pueden salvar. agotado. Pero en la B no hay VAR, porque como no subieron, no hay presupuesto para el VAR. Esto termina agresivo. Acá que se va a decir yo, me parece. Sigan ustedes, ¿eh? Te voy a pinchar las ruedas. Tenés un equipo mediocre. ¿Algo más? Chao, chao. Gracias. Y con estas hermosas palabras de cariño de mi amigo Nicolás Falcón en este Día del Amigo, terminamos la columna de fútbol que me cansó más que todo el programa El Laberinto junto, que es mucho decir. Correcto. ¿Algo más? Se ve que no hizo nada, chao. ¿Algo más? No, chao. ¿Te querés ir? Por supuesto. ¿Nacional Peñarol no va a decir nada? ¿No va a decir nada No, del no. clásico? No, después lo analizamos. Chao, chao. Chau, chau. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? Por Eso supuesto. que no es menor.
Bienvenidos al laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien. Como todas las semanas, Federico Lezama nos va a hablar de políticas y discapacidad. Bueno, nuevamente estamos metiéndonos en el laberinto de este tema. Veníamos llevando como un orden, vamos a repasarlo para la gente que nos ve por primera vez. Bueno, estamos presentando una perspectiva general de las políticas de discapacidad. Empezamos con lo que tiene que ver con la institucionalidad y la conducción, lo que es la rectoría en un país. Luego desarrollamos los dos pilares de la política pública, que son la certificación única y los sistemas de información de la discapacidad para saber cuántas personas son, dónde están y qué necesitan. Y a partir de eso, en la columna anterior, planteamos la necesidad de un plan nacional de discapacidad y accesibilidad que tenga una mirada transversal al conjunto del Estado, donde cada uno de los sectores, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la justicia, tienen que realizar acciones para adecuarse, por un lado, a eliminar las barreras que tienen en el presente y a potenciar para poder tener el ejercicio de derechos en una sociedad. Más adelante iremos entrando en cada uno de esos sectores. Claro. Vamos a hacer un ejemplo, porque el tema puede transformarse en algo espeso si no lo bajamos un poco a tierra, ¿no? La idea de esta columna justamente es poder conversar y dar una perspectiva que sea lo más amplia posible, y estos son muchas veces lógicas institucionales o de una perspectiva de gestión. Entonces, con lo que tiene que ver con esto de los planes, que a veces quedan como instrumentos que son vagos o que no son de manejo popular, lo que voy a trasladar hoy es el ejemplo de mi experiencia de trabajo en la Intendencia de Montevideo y ahora en la Intendencia de Canelones, en lo que es la elaboración de planes transversales. Para que vean, y también lo vamos a estar... pueden acceder a esta información en las páginas web de las distintas intendencias y que de alguna manera también haya un ida y vuelta. ¿Qué serían cuando hablas de planes transversales? En esto tiene que ver con que la política o la perspectiva de la discapacidad no es una perspectiva que tiene una acción específica en sí misma, más allá de lo que hablamos del principio. Porque estamos hablando de educación, de salud, de trabajo, de transporte, de cultura, de vivienda. Afecta a todas las áreas. Y eso tiene institucionalidades que tienen las competencias, los instrumentos para poder avanzar en esas líneas. Entonces, transversalizar, en este caso, la perspectiva de la discapacidad y la accesibilidad es ver cómo las políticas de transporte integran en sus acciones, en sus normativas, las necesidades que tienen las personas con discapacidad para poder trasladarse, y también el reconocimiento de las barreras que tienen las personas con discapacidad en este contexto, en este momento histórico en el que estamos viviendo. Un ejemplo es el tema de los recursos económicos. Vivir con una discapacidad, personalmente y a nivel familiar, implica muchos sobrecostos. Implica también barreras al acceso al trabajo. No solo médicos, además, ¿no? No, más allá, además de los médicos, pero de transporte, de otro conjunto de situaciones cotidianas, hasta para vestirse. Es más caro, o puede llegar a ser más caro por el tipo de ropa que se tiene que utilizar. Entonces, esa situación implica que el Estado tiene que tener políticas que contemplen esa realidad y que no le generen una carga mayor desde el punto de vista económico, que se pueda aliviar para equiparar oportunidades. Ese va a ser el eje de trabajo. Entonces, claro, si no, no habría posibilidad de justicia, si no hay equidad. No hay justicia social. Bueno, justamente, el rol, la intervención del Estado en esta política tiene que ver con esa equiparación. La experiencia concreta en Montevideo que se puede acceder tiene que ver con la elaboración de un plan que se adecuaba a las competencias departamentales y municipales, no tenía la perspectiva nacional, pero que lo que se estructuraba eran 3 ejes de trabajo que cortaban transversalmente a todo lo que hacía la Intendencia, desde la limpieza hasta las políticas sociales, políticas culturales, incluida hasta la necrópolis, podemos decir así, ¿no? Cómo desde esos servicios tienen que tener en cuenta las necesidades
de la accesibilidad y de la perspectiva de la discapacidad. Muchas veces esos servicios por sí solos no se les ocurre. Por eso es la importancia de áreas que puedan ir dialogando e incorporando esas miradas y hacerlo además conjuntamente con las propias personas que son las que viven y van manifestando esas necesidades y que las van demandando además, ¿no? Es como el plan es la traducción de la demanda en propuesta y en acción. Entonces, los 3 pilares eran el tema del urbanismo y la movilidad, donde se trabajaba todo el tema de transporte, espacio público, la comunicación. Otro segundo eje que tenía que ver con la igualdad, la participación y la inclusión. La igualdad es el reconocimiento de los derechos. La inclusión son las acciones para que esos derechos sean hechos. Y la participación es el mecanismo por el cual se establecen las prioridades y las acciones. Y luego un tercer eje que se denominaba institucionalidad y gestión del cambio, que son todos aquellos arreglos institucionales, como las normativas, las comisiones de trabajo, las propias secretarías de accesibilidad, no resuelven los problemas de la gente, no son fines en sí mismos, son medios para realizar. Esto también tiene una dimensión política para poder despejar y que en la comunicación no se le transmita a la ciudadanía que estamos mejorando las condiciones cuando en realidad estamos haciendo arreglos institucionales. Claro. O cuando estamos cumpliendo con o tratando de cumplir con un objetivo, pero parcialmente. Esto tiene que ver con una dimensión ética de la política que lo que pretende es que el Estado y estos instrumentos institucionales, como los planes estratégicos, sean herramientas que potencien la perspectiva de la ciudadanía en categorías más políticas, es el poder popular. Es decir, es el control de la ciudadanía del ejercicio de las políticas para que puedan ir midiendo el rumbo, si vamos por el rumbo correcto, y además la velocidad de los cambios. Son 2 dimensiones que tienen que estar vinculadas en la elaboración de estas estrategias, y esto es una experiencia que se hizo en Montevideo del año 2018 al 2020 y ahora es lo que estamos trabajando en la Intendencia de Canelones. Excelente. Hay muchos más ejemplos. Yo creo que está bueno usarlos porque podemos ilustrar mejor lo que decimos, el marco teórico lo podemos bajar a tierra, me parece. Cada columna vamos a ir trabajando de esta perspectiva, vamos a ir tratando de echar la experiencia, los ejemplos, sobre todo del Uruguay, porque es lo que nos interesa, que estas sean columnas también activas, ¿no? Claro. Que estimulen la actualidad, no son solamente para explicar la realidad, sino que también es para intentar transformarla. ¿No te da la sensación de que el contenido es transportable a otras políticas, de otras cosas que no sea solamente el área, llamémosle, de discapacidad? Absolutamente. De hecho, estos planes y esta perspectiva se toman de las experiencias, sobre todo de las políticas de género, claro, que han sido la locomotora histórica de la transversalización. Gracias, Federico. Federico Lezama, la semana que viene estará de nuevo acá en El Laberinto. Bienvenidos al Laberinto. Hay varias formas de entrar, pero también muchas barreras. ¿La salida? Allá. Bien, vamos. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Hola, ¿qué tal? Soy el sapo de Titerías. No se pierdan el sábado sale Titerías por Esdrújula TV. Tienen que verlo, está buenazo. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio
para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. Y por fin llegamos a Sergio Moreira y el cine. Y aquí estamos, volviendo al top 5, que es lo que nos acostumbramos semana a semana ya, ¿no? Actrices, dijimos, ¿no? Esta semana, que ya que me mandó los deberes la semana pasada, sí. top 5 de actrices, exacto. Equiparar. Y arrancamos ya de una, para no hacer mucho preámbulo, con Millicent Simmons, una actriz de 9 años que la vimos en Un lugar en silencio, una película de hace un par de años, película de terror. Sí. Está la 2, de hecho, ahora en la vuelta. La 2 está por estrenar en breve. Ahora con todo este tema de la pandemia ya se tenía que haber estrenado, pero hubo atrasos en casi todos los lugares del mundo. Se estrenó solo en un par de países. Y va a llegar a Uruguay, se va a estrenar en cine. Una niña sorda de nacimiento y bueno, que en esta película toma una importancia muy grande, ya que todos se tienen que hablar en lengua de señas, porque el enemigo, el extraterrestre que viene a matarlos, el invasor, lo único que hace es, como es un personaje ciego, lo único que hace es contactarse mediante los sonidos que escucha. Claro. Por esa razón toda la familia se tiene que manejar en lengua de señas, que es lo que tiene gran preponderancia durante toda la película, es muy, muy interesante de ver. Y fue... Yo tuve comentarios ambiguos, hay gente que la recomendó que era una película buena. muy ¿sí? interesante, sí, de hecho, bueno, generó secuela, o sea claro, que gustó Bien. en realidad. Eso no quiere decir que la película sea buena o mala. Rápido y Furiosos hay 9, claro, así que... pero sí fue un espaldarazo para Millicent Simmons, que fue de quien más se habló de esta película y bueno, y que llegó a que le invitaran en varias series y que hiciera una película más, que tiene, una película más que se llama Close Up, que se va a estrenar creo que el año que viene. Bien. Vamos al puesto número 4 entonces, que es Rose Siggins, una actriz que aquellos que ven televisión la conocieron en la serie American Horror History, o Story, debe decir, la serie Freak Show. American Horror Story tiene como varias... A mí está buenísima. La que más me dependiendo de gustó creo que fue esa, la 3. ¿no? Freak Show. Sí. Claro, en Freak Show aparece esta actriz que tiene una enfermedad que se llama genesia sacra, que bueno, tuvieron que amputarle las piernas a los 2 años. Medio cuerpo, claro. ¿no? Y a raíz de eso, bueno, ella vivió su vida en distintas cosas, no era actriz, y la llaman para esta película a la que se presentó el casting, fue aceptada y bueno, y tuvo, para esta película no, esta serie Hay son mucho 13 elenco ahí episodios. en situación de discapacidad, ¿no? Hay Sí, diferentes. sí. Igual se combina mucho con actores reales que están maquillados, que actúan, otras claro. cosas. Es un homenaje a la película Freaks, aquella que habíamos nombrado la semana pasada. A mí de las 3 fue la que más me gustó de esta. Y juega mucho con eso, juega mucho con esa serie, con esa película en particular, esta serie. Vamos al puesto número 3, que lo ocupa Lauren Potter, una actriz también muy conocida por la serie Glee. Es una chica con síndrome de Down que ha hecho, entre otras cosas, participaciones en un montón de series como Chicago Med, como VIP, como Leader of the Pack, un montón de series que se pueden ver en cable. Y aparte tiene un personaje en particular en Glee que se llama Becky Jackson, que bueno, que está en esta serie. Bien. Y que esto es parte de un videoclip que se hizo para promocionar esta serie. Hay gente muy fanática de Una Glee, serie que se emitió acá en televisión abierta y que está emitiéndose actualmente en cable y se puede ver en streaming también. O sea que es una serie, para aquellos que son fanáticos de los musicales, les va a encantar. Es una serie ideal para ellos. Jamie Brewer es la que ocupa el puesto número 2, una actriz que tiene infinidad también de actuaciones. Trabaja en American Horror History, en varias temporadas ha actuado con distintos personajes. Sí. Tiene 3 reconocibles por lo menos, pero también ha participado como invitada en alguna otra serie. Y hay 3 películas que tiene en el cine, entre ellos una que se está por estrenar que se llama Cherry, que es dirigida por los hermanos Russo. Los hermanos Russo son como los directores estrellas del mundo Marvel. Bien. Son los que hicieron Avengers Endgame y varias de las Avengers. Y actúa en esa película junto a Tom Holland, otro actor. El Hombre Araña para los el Hombre Araña para frikis. los. Y bueno, y el puesto número 1 lo ocupa ya es casi como una amiga de la casa, que es Marlee Matlin,
indudablemente. Es Pensé que iba a decir Natalia actriz. Lambach, que podría haber sido, ¿eh? Pero yo ya le dije, cuando haga cine, va a entrar en el top 5. Estamos yendo para eso de forma descarada. En cualquier momento hacemos películas. Marlene Matlin, que bueno, es como la abanderada de las actrices con discapacidad, ya que ha llevado desde el 85, que hablábamos de una película Hablamos de esa película, sí. Te amaré en silencio, desde allí tiene, bueno, infinidad de películas de cine. Yo acá me marqué algunas de las series en las que es invitada, incluso ha sido invitada en Amas de Casa Desesperada, en La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, en CSI, que hay una participación que la quise mostrar porque es la serie que quizás que más se conoce acá. En R Sala de Urgencias, en The Outer Limit, o sea, ha pasado por las series que se te ocurran y tiene también 5 series en las que ella es una protagonista. O sea que es una actriz, pero de aquellas, invitada en todos lados, y tengo hasta películas de cine, se pueden contar muchas. Acá en Uruguay se estrenaron 3, pero ella en su filmografía tiene unas 15, 16 películas más o menos. Espectacular. Una pantalla abierta a nuestro amigo de Sergio Moreira, y lo tenemos la semana que viene de nuevo hablando de cine. Posiblemente documentales. Documentales. Entonces, la semana que viene estamos acá con Sergio. Gracias. No, por nada. Gracias a ustedes. Seguimos en el laberinto. Me encanta tener una compañera que se llama Jimena, pero le decimos Ximena y yo le digo Jime cuando la presento. Eso es lo bueno de tener un nombre tan internacional. Y vamos a hablar de sexualidad, que ya anunciamos la vez pasada. Y hoy tenemos un tema que me parece que poca gente conoce, que es el tema asistentes sexuales. Es verdad. En Uruguay, bueno, esa figura no existe. Existe la del asistente personal para personas en situación de discapacidad. El asistente sexual es más de los países de primer mundo. Si bien no está reglamentada más que en algunos países, solamente como en Suiza, vamos a contar un poco cuál es el rol del asistente sexual y también el por qué sería necesario pensarlo para todas las sociedades. Claro, ¿qué sería lo primero que...? La asistente sexual está pensada para personas con diversidad funcional, que tienen de repente reducida su movilidad y que necesitan de una asistencia para poder como vivenciar toda su sexualidad. Claro. Y a veces se piensa, bueno, que es... Podés pensar que solamente es para tener sexo con la persona en situación de discapacidad y en realidad a veces es una asistente íntima, como se le llama en España también, que lo que hace es mediante cariño, palabras cariñosas, logra como una relación de confianza con la persona en situación de discapacidad y le genera como confianza en sí mismo, ¿no? A veces ayuda como también a la relación de la persona en situación de discapacidad con su propio cuerpo. La pregunta más burda que se me ocurre, pero me parece que mucha gente la puede hacer, es ¿qué diferencia habría con una persona que ejerce la prostitución? Bueno, en los países en los que no se reglamentó todavía la figura del asistente sexual es por eso, porque no encuentran muchas diferencias con las personas que ejercen la prostitución. En realidad, habría que dignificar el trabajo sexual y si se pareciera a la prostitución, ¿cuál sería el problema? Claro. Es como la primera pregunta esa. Y la segunda, en realidad, es que por lo general la asistente sexual no es paga. En los países donde ya existe no es legal la figura, pero son las ONGs. ¿Diferencia habría entre una figura y otra? En realidad sí, porque no siempre se tiene sexo con la asistente sexual. Claro. Es un acuerdo en el que llega el asistente sexual y la persona que la contrata. Es más que nada para generar como autoestima, que la persona también se sienta cómoda y que empiece a vivir su sexualidad. ¿Y tiene algo de educación también incluido? Sí, sin duda. Y también enseñarte a conocer tus zonas erógenas del cuerpo, a autoestimularte. A veces son ayudas técnicas físicas para que vos de repente también llegues a tus zonas genitales y puedas como estimularte desde ese lugar. Claro. Y no sé, te hablo de repente desde caricias, desde conversaciones. Hay una película que para mí lo plasma claramente cuál es el rol del asistente, que es la película Las Sesiones, donde el actor no es una persona que está en situación de discapacidad y sin embargo cumple un papel formidable. La actriz es Helen Hunt y ahí se ve como él es una persona que está totalmente postrado en una cama, donde tiene movilidad solamente de su cuello y su cabeza, y escribe, hace un pedido en el diario buscando como un acompañante, pide, ¿no? Cuando conoce a Helen Hunt, que va a ser su asistente sexual, en realidad descubre como otro mundo que él todavía no había explorado y eso lo ayuda como a animarse, a salir a la vida. Por eso cuando creo que podemos vivir nuestra sexualidad es como poder vivir otra área más la de dignidad, nosotros. ¿no? Lo que hablabas la vez pasada, repetimos mucho, pero era muy importante la palabra derechos. Estamos hablando de derecho a tener una sexualidad plena en este caso. Tal cual. Y la parte de regular esto, ¿cómo se puede regular?
Y en realidad yo creo que serían las personas en situación de discapacidad las que tendrían que llevar esta bandera adelante. Sin duda que tendrían que contar con el apoyo de todos nosotros y todas nosotras. Se tiende, lo hablamos la vez pasada también, a infantilizar, ¿no? Parece que las personas en situación de discapacidad no tienen que tener sexualidad, hasta no se existe censura ni siquiera un poco el pienso. Imaginémonos, hoy o mañana que a vos que tenés un hijo pequeño, te empieza a hacer preguntas sobre sexualidad. Claro. Bueno, mismo Catalina, la otra vez una compañera nuestra preguntaba cómo empezar a responder a esas primeras preguntas cuando empiezan en la adolescencia o en la pubertad. Y bueno, imagínate si a vos te cuesta, con un hijo que no está en una situación de discapacidad, si tuvieras un hijo en situación de discapacidad, donde también hasta a nivel de infraestructura, pensémonos, los prostíbulos son accesibles, los hoteles de alta rotatividad son accesibles, los lugares de encuentro donde uno conoce personas son accesibles. Entonces tiene que haber como un pienso sumamente previo a pensar. Y tiene que ver también con temas que vamos a tener que tocar, que con el encare de toda la sociedad con respecto a la sexualidad. Porque lo que vos decías, la pregunta que yo te hice, digo, bueno, si fuera parecido a la prostitución, ¿cuál es el problema, no? Tiene que ver con esa... Dignificar algunos trabajos, que bueno, vaya a estar reglamentado el trabajo sexual en Uruguay, y las personas son las que han levantado su bandera, las personas que trabajan, las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y han logrado reglamentar su situación. Fabuloso y fascinante, así que la semana que viene seguimos con Jime hablando de sexualidad, pues me parece temas fundamentales. Nosotros aprovechamos esta hermosa columna para dar por terminado. El que dijo acabamos fue Nicolás Falcón, que gritó de atrás de la cámara. Espero que no se haya escuchado, aunque el chiste es bueno. Pero terminamos así este episodio del Laberinto. Gracias. Acuérdense de seguirnos en redes, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, están todas las redes. Así que denle like, compartan a sus amigos si les gustó. Y si no les gustó, compartan a sus enemigos. La publicidad en contra es publicidad también. Siempre, todo sirve. Nos vemos la semana que viene. Laberinto, una entrada y una salida. ¿Qué hacemos? Che, qué largo este programa, ¿no? ¿Qué hablamos? ¿De cine? ¿De fútbol? ¿De sexo? ¿De sexo? ¿De sexo? No,